Buenos días, profesor. El día de hoy le estaremos socializando la segunda unidad del libro llamado Investigación Cualitativa por el escritor Carlos Sandoval. En esta segunda unidad habla acerca del enfoque y las modalidades de investigación cualitativa y sus rasgos básicos. Para empezar, esta segunda unidad tiene como inicio las perspectivas comprensivas y explicativas en investigación social cualitativa. En esta se destacan 5 aproximaciones más principales, donde la primera se ve desde la perspectiva interpretativa, que son la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Y luego tenemos desde la perspectiva explicativa, que habla acerca de la investigación, acción y teoría fundada. Antes de abordar estas aproximaciones principales, se presentarán dos fundamentos teóricos también que son principales y que mencionaron en la parte inicial de este libro, que son el interaccionismo simbólico y la fenomenología. El interaccionismo simbólico, o también llamado sociología cognitiva, es uno de los fundamentos teóricos generales de la investigación cualitativa. El interaccionismo simbólico tiene raíces en el pragmatismo de John Dewey, del que a su vez también fueron pioneros Charles Peirce y William James. Esta corriente, presentada por autores como Blumer y Sigouguel, centra su atención en los significados sociales que las personas construyen durante la interacción. Blumer propone 3 premisas claves e importantes durante el inicio de esta segunda unidad. La primera primicia decía que las personas actúan según los significados que asignan a las cosas y a otros. Como segunda estaba, estos significados surgen de la interacción social. Y como tercera, los individuos interpretan estos significados continuamente. Hay 2 tendencias. La primera está la conducta social, que esta está influenciada por Mead, que busca un lenguaje científico propio. Luego tenemos como segunda tendencia la fenomenología. Esta está estudiada por Blumer y Goffman, que se enfoca en describir y analizar cómo los autores interpretan su propia realidad. Los fenomenólogos como Holstein y Krugman en 1994 buscan describir la experiencia humana tal como se vive, sin recurrir a explicaciones causales. Heidegger fue clave al introducir el concepto de la estructura del mundo de la vida centrado en la experiencia vivida. Dentro de este libro también se presentaron 4 existenciales básicos según Van Manen en 1990, que orientan este análisis como: primero, espacio vivido, espacialidad; cuerpo vivido, corporeidad; tiempo vivido, temporalidad; y relaciones humanas vividas, relacionabilidad. Proceso metodológico según Spielberg, citado en Boy en 1973. Está la intuición, el análisis, la descripción, la observación, la exploración de conciencia, la suspensión de creencias y la interpretación. Además de esto, se utilizaron técnicas como rastrear fuentes epistemológicas, buscar modismos, recoger descripciones vivenciales y reescribir reflexivamente sobre las experiencias. La etnografía, una visión de lo humano desde la cultura. La etnografía surgió originalmente para estudiar culturas de sociedades consideradas elementales, pero luego se amplió a sociedades complejas y espacios como hospitales psiquiátricos, escuelas y fábricas, dando origen también a la antropología urbana. Dentro del libro mencionaban los tipos de etnografía. Estaba la etnografía clásica o holística, la etnografía focalizadas, transversales, etnohistóricas, entre otras. También están unas características principales que mencionaban dentro del libro, que es el holismo, la contextualización, la reflexividad y otros. Otras técnicas que mencionaban eran la observación participante e informantes claves. También habían aplicaciones modernas como la etnopsiquiatría, la etnoeducación, salud como enfermeras antropólogas como Leininger y educación como Wons en Gran Bretaña. También hablaban sobre la contribución de Clifford Geertz,
donde éste propone una explicación interpretativa de la cultura. Introduce el concepto de descripción densa, que implica interpretar estructuras sociales y complejas como si se leyeran dentro de enigmáticos o fragmentados. Bueno, comencemos con la etnociencia, que es una perspectiva que se desarrolló a finales de la década de los 60 y su surgimiento respondió a una crítica hacia la etnografía, que a menudo se consideraba blanda, subjetiva y también carente de rigurosidad científica. La etnociencia buscaba mejorar la etnografía, intentando así proporcionar, por así decirlo, una descripción más precisa y objetiva de los conceptos culturales. Y pues para lograr esto, la etnociencia utilizó y utiliza el análisis estructural de la fonología y también de la gramática. ¿Esto qué quiere decir? Que toma prestadas herramientas de la lingüística para analizar los datos. Y pues el enfoque principal aquí es entender cómo la gente puede ver su mundo experiencial y la forma en la que hablan de él a menudo. En cuanto a la etnometodología, esta área de estudio se ocupa de analizar las prácticas cotidianas, también las interacciones sociales y la manera en la que las personas contribuyen al orden social en su día a día. A diferencia de otras corrientes que estudian las grandes estructuras, esta pone el foco en cómo, a través de nuestras acciones e interacciones diarias, podemos usar recursos culturales para poder crear y reconocer nuestro mundo social. Ahora pasamos a la hermenéutica, que es una forma de comprender la realidad social a través de la interpretación del lenguaje y los fenómenos diferentes. Aquí cobra mucha importancia el concepto de encuentro hermenéutico, que es el diálogo entre distintas perspectivas para alcanzar así una comprensión mucho más amplia. Y el trabajo hermenéutico implica interpretar textos o fenómenos sociales, ya sea de una forma literal o buscando reconstruir el mundo de sentido que hay detrás de ellos. Seguimos con la investigación-acción y la investigación-acción participativa o IAP, que surge con un objetivo muy claro. ¿Y cuál es? Es no solo generar conocimiento, sino también empoderar a los sectores más oprimidos. La IAP no considera a estos sectores como simples objetos de estudio, sino que los involucra activamente en la producción y el uso del conocimiento. Además, plantea una crítica a las desigualdades y apuesta con la participación como un recurso metodológico central. La estrategia de él es básicamente aprender haciendo, donde los participantes puedan formar parte de todas las fases de investigación. La teoría fundada o Greenpeace Theory fue desarrollada por Bernard Gleitzer y Ansel Strauss en 1967 con una metodología cualitativa que busca construir teorías a partir de los datos mismos, cerrando así la brecha entre la teoría y la investigación práctica. Esta más que todo se basa en el análisis comparativo constante y pues esta tiene como fundamento conceptual el interaccionismo simbólico. Esta metodología propone generar dos tipos de teoría, pues como ven ahí en la imagen, que es la sustantiva, que esta se basa en abordar realidades específicas y formales. Y pues las formales, que buscan generalizar conceptos. Utiliza herramientas como el muestreo teórico, la codificación y codificación sistemática y la matriz condicional. Esta ya que permite analizar desde los niveles más amplios como el internacional hasta los individuales, como lo que es la teoría fundada, que es muy útil para estudiar procesos sociales complejos como la socialización profesional. Pues una de estas también sería pues el embarazo, la violencia conyugal o la donación de órganos. Además, dentro de todos los enfoques cualitativos se compara con métodos como la etnografía, como lo ven ahí en la imagen, y la fenomenología, cada uno con distintos objetivos de análisis y tipo de resultado. Pues la etnografía, por ejemplo, esta se enfoca en comprender las escenas culturales y dinámicas como lo que son las sociales específicas, mientras que la teoría fundada esta busca construir teorías a partir de los procesos vividos por los sujetos. Etnografía y teoría fundada. La teoría fundada es generar teorías explicativas de la conducta humana basadas en datos reales. El propósito es no probar teorías existentes, sino generar nuevas explicaciones basadas en la experiencia. En el área sustentativa se estudian fenómenos concretos como por ejemplo la salud mental, la educación médica.
En el proceso dinámico se estudia la recolección simultánea de datos y el análisis, y de estos dos se derivan unos principios o criterios claves que son la pertinencia, la efectividad y la relevancia. Etnografía es un estudio profundo de una cultura de la perspectiva de sus miembros. Es entender cómo las personas viven, sienten y significan en su mundo cotidiano. Observar, entrevistar y analizar en escenarios naturales. Como por ejemplo acceder a la cultura, recoger datos, analizarlos y reflexionar continuamente. Hay unas etapas del trabajo de campo. Primero, el acceso al escenario sociocultural. Segundo, identificación y enfoque al fenómeno. Tercero, selección de informantes y técnicas de captación de su visión. Cuarto, registro, orden y análisis e interpretación de datos. Y 5, reformulación y reenfoque. También hay unas técnicas utilizadas como observaciones, entrevistas formales e informales, recolección de documentos y notas de campo. Y hay también unos procesos claves que hay que tener mucho en cuenta, como la quiebra en primer choque cultural, resolución, es el entendimiento del nuevo contexto, y coherencia, que es lograr una comprensión compartida. Teorías fundamentales. Este muestreo teórico, que no es predominado, evoluciona según las necesidades de la teoría emergente. Está el trabajo de campo, observación y entrevista en ambientes naturales para comprender las conductas desde la perspectiva de los participantes. El análisis de datos, que esto ayuda al método de comparación constante, que ayuda para comparar cada pieza de datos con todos los demás. La codificación está la abierta descriptiva, que es la línea por línea identificación de categorías. Y está la axilar selectiva, que es la vinculación y solidación de categorías para descubrir relaciones y construir teoría. Las notas y memos, reflexión, ideas, relaciones emergentes para ayudar y apoyar a la conceptualización. La saturación teórica, que esto alcanza cuando no surge información. Como segundo tenemos las estrategias metodológicas, que son las especializadas en analizar el contenido y estudia patrones en discursos, textos y comunicaciones, inicialmente cuantitativa, evolucionando hacia lo cualitativo. En el análisis de texto, la perspectiva hermenéutica, que está interpretativa de la realidad social de un texto, y en el análisis de conservación, que esta actúa de habla usado en investigación. Tercero, estudios cualitativos de caso de definición GIN, investigación empírica de un fenómeno dentro de un contexto real. Tipos de casos: encontramos los casos únicos o múltiples, y también encontramos los casos típicos, extremos o críticos. Como objetivos tenemos que comprender fenómenos sociales y complejos. Cuarto, historias de vida-origen. De la literatura de la historia social crítica tenemos los sujetos de personajes excepcionales de personas comunes, el propósito, que es entender dinámicas sociales y procesos individuales. También tenemos la aplicación, que es la suma de comprensión mentales colectivas y sistematización de experiencias.